Resolución de problemas, capítulo 22. Este sería el primero. Entonces, ese es un tipo de problemas y es una lámina plana. Tiene forma rectangular con lados de longitud. Vea que me dan los lados. Eso es importante porque ya saben el área de un rectángulo. Si no lo saben, entonces ahí estamos en serios problemas. Ahí estaría, ¿verdad? Entonces, la lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme. Qué dicha que es uniforme, porque eso me permite a mí trabajar el flujo de esta manera, ¿verdad? La lámina está inmersa entonces en el campo uniforme de magnitud. Vean, me dan la magnitud del campo. Recuerden que la magnitud es un valor absoluto, es la magnitud del vector, no tiene dirección. 95,0 newtons entre coulombs. Ahí está el dibujo. Si no dieran el dibujo, entonces hacen el plano de la lámina y saben que el área de la lámina es el plano es este y aquí iría el vector de campo eléctrico con 20 grados de la lámina, del plano de la lámina. Encuentre la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. Entonces, si es flujo eléctrico, recuerdan que era magnitud del campo magnético, magnitud del área, por el coseno del ángulo entre ellos dos. Ahora sí, ¿cuál ángulo uso? Porque ahí está la clave, porque lo demás es sencillo. Sabemos que él me dijo que el campo es 95. Eso dijo el libro. Y me está diciendo que el área me da los lados, es 0,400 metros por 0,600 metros. ¿Cuál ángulo utilizo? Vea que en el producto punto es el ángulo entre los dos vectores. ¿Y dónde está el vector área? El vector área siempre es perpendicular a la superficie, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuánto es ese ángulo? 70 grados. Coseno de 70. Entonces, ya cuando encuentran el flujo, el mismo ángulo les da la dirección de flujo. Y entonces les da que es 7,39 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Vector área tiene la dirección de la normal de una superficie. Veamos este cubo. Ese cubo, los vectores área de cada cara serían estos. Este para esta cara. Este para esta cara. Este para esta cara. Y este para esta cara. Vamos con este otro. Este otro es 2214. Todo el libro nuevo. El 2214. Este es una esfera metálica sólida con un radio de 0,450 metros. Entonces hagamos la esfera primero. Voy a dibujarla en 2 dimensiones por no confundirnos. Ahí está. Tiene un radio, vamos a hacer el radio. Y el radio es de 0,450 metros. La carga neta, entonces tiene una carga neta de 0,250 nanocoulombs. Otra cosa importante es que es una esfera metálica. ¿Qué significa que sea una esfera metálica? Bueno, que es conductora. Ya ustedes tuvieron ahí unas imágenes de qué pasa cuando son conductoras. Determine la magnitud del campo eléctrico. Entonces, en un punto 0,100 fuera de la superficie. Entonces, vamos a ver fuera de la superficie. Vamos a dibujar aquí otra vez la esfera. Ella tiene una cierta carga neta. Como es conductora, esa carga neta, ¿dónde se va a distribuir? En la superficie, ¿verdad? Ahí la vamos a distribuir. Vean que Ok. dibujé unos puntitos. Eso es una superficie gaussiana, imaginaria, no existe. Pero ahora me imagino otra esfera encima, ¿verdad? Con un cierto radio que le voy a llamar R. Y vean que este radio, bueno, ya al otro le llamé R, entonces a este lo voy a llamar R mayúscula para no confundir ya este R. Estamos. Entonces ese R va a ser los 0,450 metros más los 0,100 metros. Eso sería 4, vamos a ver,
Eso sería 0,550 metros. Perfecto. Ok, entonces ahora podemos usar lo que nos decía la teoría, que el campo eléctrico, bueno, el flujo es igual al campo eléctrico por el área, ¿verdad? Y esto era igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿cierto? ¿Cuál es la carga encerrada acá? Toda la que hay aquí. Porque es lo que encierra mi superficie imaginaria, que aquí están las carguitas, ¿verdad? Eso es lo que encierra. Entonces, ya sea que yo voy a ver cuál es el campo eléctrico en cualquier punto, aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, en cualquier punto de esos, cuando yo haga la superficie gaussiana siempre va a encerrar la misma, porque es la que está ahí encerrada. Entonces ya la tengo, esa carga Q es de 0,250 nanocoulombs. Entonces, el área, ¿cuál es el área? Porque vean que al despejarlo me queda esto, ¿cierto? Usando la ley de Gauss. ¿Cuál es el área de una esfera? 4pi r a la 2. Y obtengo esta ecuación y esa es la que voy a usar. Entonces, ahora sí, ¿cuánto sería Q? Q sería, bueno, vamos a hacerlo acá. Q sería 0,250 y recuerden pasarlo a coulombs entre 4pi, epsilon sub 0 es una constante. ¿Y cuánto es el R? Ahí está, son 0,550 metros. Vean que ustedes ponen el R de su superficie gaussiana imaginaria. ¿Cuánto da eso cuando uno lo mete a la calculadora? Me da un campo eléctrico entonces con el siguiente valor. 3,116 por 10 a la 5 newtons entre coulombs, ¿verdad? Y ya obtengo el campo eléctrico de una forma muy sencilla. El B es muy sencillo. El B no ocupa procedimiento. ¿Por qué? Porque vea lo que preguntan en el B, que encuentre el campo eléctrico en un punto dentro de la esfera. Pero ¿cuál es el campo eléctrico dentro de una esfera conductora? Eso lo habíamos dicho. Aquí adentro. ¿Cuánto sería el campo eléctrico? Yo puedo hacerme una superficie gaussiana aquí, que de hecho eso es lo que hay que hacer, y sacar acá un R que va a valer ahora 0. Bueno, va a valer 0,450 menos 0,100 porque está aquí abajo. Pero cuando haga esa superficie gaussiana y lo iguale a la carga encerrada es 0. Entonces ya el campo eléctrico me va a dar 0. Entonces, ¿por qué va a ser 0? Porque la carga encerrada es 0 dentro de la esfera conductora. Listo, entonces vamos con este otro. Este es otro que me interesa mucho que lo vean, ¿verdad? Es el caso del 2218 para ver un cilindro. Entonces vean que el cilindro, bueno, aquí me dan un campo eléctrico. Entonces aquí más bien yo conozco el campo eléctrico. Y me están diciendo que el campo eléctrico es de 840 newtons entre coulomb. Y dice que el campo eléctrico a 0,400 metros de una línea uniforme. ¿Qué es una línea uniforme? Es aquello que teníamos como una varilla infinita. ¿Se acuerdan? Que ahí venía el dibujito. Entonces, no esperen una figura más diferente, son las mismas que vienen como ejemplos resueltos. Entonces, en este caso, una línea uniforme. Ahora, dice que a una distancia de 0,400, esa es la distancia R, ¿verdad? Entonces, a esa distancia R yo dibujo mi superficie gaussiana, ¿verdad? Que en este caso es un cilindro. Y ese cilindro tiene un cierto radio R, donde R va a valer 0,400 metros. ¿Lo ven? Ahora me dice, ¿cuánta carga está contenida en una sección de 2 centímetros de la línea? ¿Qué es una sección de 2 centímetros de la línea? El L. El L que me interesa analizar son 2 centímetros apenas de ese cable, ¿verdad? Puede ser un cable. Entonces L
vale 2 centímetros. Y me están preguntando cuánta carga está contenida en esos 2 centímetros. Entonces, otra vez usamos Gauss. ¿Qué dice Gauss? Flujo es igual a E por área y esto es igual a carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, flujo es igual campo eléctrico, que ya es un valor que conozco. Área, ¿cuál es el área de este caso? De ese cilindro. 2pi r por L, ¿verdad? Es el área del cilindro imaginario que yo dibujé. Igual a, ¿cuál es la carga encerrada? Bueno, es lo que quiero encontrar. Entre epsilon sub 0. Despejo la carga encerrada. Queda que es epsilon sub 0 e 2pi r por L. Y lo que me queda nada más es sustituir. Ahí metemos el epsilon sub 0, no lo voy a meter para que tener espacio. El campo eléctrico, 840 newtons entre coulombs. El 2pi, metemos el valor de R, que son 0,400 metros. Y multiplicamos por L, que son 2 por 10 a la menos 2 metros. Estoy pasando a metros. Eso me tiene que dar una cierta carga encerrada, que es la que me pregunta el problema. A mí me dio, no sé ustedes, si les da diferente me avisan, 3,74 por 10 a la menos 10 coulombs. Ahí me avisan si les dio diferente. Entonces vean que ya vimos cómo calcular flujos eléctricos, ya vimos cómo calcular campos eléctricos usando la ley de Gauss y cómo calcular una carga usando la ley de Gauss. Trabajamos una superficie esférica y trabajamos una superficie lineal donde usamos un cilindro. Entonces vamos con este. Este sería la otra, que son láminas. Aquí dice, 2 láminas de plástico son no conductoras. Al ser no conductoras, entonces ya no puedo suponer que la carga está solo distribuida en la orilla. Hay carga por todo lado. Entonces ese punto C que ven ahí, ese tiene carga. Hay campo eléctrico ahí. Entonces dice, 2 láminas de plástico no conductoras muy grandes, cada una con espesor de 10 centímetros, tiene densidades de carga uniforme, sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4. Entonces voy a ponerlas con diferentes colores. Sigma 1 está distribuida acá. Sigma 2 está distribuida toda esta parte. Sigma 3 distribuida en toda esta parte. Y sigma 4 está distribuida en toda esta parte. Dice que estas densidades de carga son las siguientes. Vean que sigma 1 es menos 6,0 microcoulombs entre metro cuadrado. Sigma 2 es más 5,0 microcoulombs entre metro cuadrado. Y sigma 3 es más 2,0 microcoulombs entre metro cuadrado. Y sigma 4 es más 4,0 microcoulombs entre metro cuadrado. Ahí están, ¿verdad? Son 4. Lo importante ahí son los signos también. Ahora me dicen, use la ley de Gauss para encontrar la magnitud y dirección del campo eléctrico en los siguientes puntos, lejos de los bordes de las láminas. Punto A 5 metros a la izquierda de la lámina izquierda. Entonces empecemos con el punto A. Ok, para eso necesitamos saber, vea que es encontrar los campos eléctricos. Entonces al final tengo que sumar el campo eléctrico total ahí en A, es la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3 más el campo eléctrico 4, ¿cierto? Usando la ley de Gauss, lo único que podemos llegar a saber es que el campo eléctrico, que eso lo hicimos en la parte de teoría, era igual a, ¿se acuerdan? Sigma entre 2 epsilon sub 0. Eso es lo que llegamos a saber. Entonces al final es sumar un montón de estos, ¿verdad? Entonces en el punto A, primero veamos la contribución de sigma 1. Voy a dibujar el punto A aquí. Y vamos a ir dibujando cada uno de los campos eléctricos que me producen esos puntos. Bueno, el sigma 1 lo había dibujado en negro, entonces hagámoslo en negro.
Sigma 1 está de este lado, ¿cierto? Y sigma 1 es negativo. Como sigma 1 es negativo, tenemos que definir primero una dirección. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer. Sigma 1 es negativo. Está de este lado. Entonces, como es negativo, ¿se acuerdan que los negativos, los campos eléctricos, vienen entrando, ¿cierto? Se vería algo así. Esta sería la línea y se vería algo así. Entonces, en A tendríamos una línea hacia allá de campo E1, ¿verdad? Porque está de este lado. Entonces, lo sentiría hacia allá. Entonces, podemos decir que nuestra derecha es positiva y que nuestra izquierda es negativa. Entonces, ese lo colocamos positivo, sigma 1 entre 2 epsilon sub 0. Ahora vayamos con sigma 2, a ver la dirección del campo eléctrico de sigma 2. Sigma 2 es positivo, entonces se vería algo así. Esta sería la línea positiva y se vería puras líneas de campo eléctrico de esta forma, ¿cierto? Como el punto A está a la izquierda, entonces significa que por A pasa una línea de campo de 2 hacia allá, ¿verdad? Sopla hacia la izquierda, que sería como hacia allá. Entonces lo vamos a poner negativo, menos sigma 2 entre 2 epsilon sub 0. Listo. ¿Cuál vamos ahora? Con sigma 3. Sigma 3 lo había hecho azul, entonces hagámoslo azul. Sigma 3 dice que es positivo también, entonces son líneas que van en este sentido, hacia allá, saliendo de la carga. Entonces, cuando ese campo eléctrico va hacia la izquierda, pasa por A hacia la izquierda, entonces E3 iría hacia allá. Entonces va negativo también. Y me queda el último, sigma 4. Sigma 4 es morado. Y dice que sigma 4 es positivo, es también positivo. Entonces, como es positivo, las líneas de campo eléctrico van de esta manera. Cuando pasan por A, que A está a la izquierda, también el campo eléctrico pasa en esta dirección. Entonces lo ponemos negativo. Vean que estoy poniendo valores absolutos para que no me afecte el signo de la carga, porque la dirección de la carga la estoy dando visualmente. Entonces, la suma de todo eso, ¿verdad?, es lo que me va a dar a mí el campo eléctrico en A. Y bueno, los valores los tenemos. Epsilon sub 0 es una constante. Y sigma 1, la magnitud es 6,0 microcoulombs. Sigma 2 es 5,0 microcoulombs. Sigma 3 es 2,0 microcoulombs. Y sigma 4 es 4,0 microcoulombs, ¿verdad? Entonces nada más sería sumar eso. Vamos a hacerlo acá. LA sería, voy a sacar el factor común, el 1 sobre 2 epsilon sub 0. Entonces adentro me quedaría sigma 1. ¿Verdad? Que son valores absolutos, ponemos solo positivos, 6,0 por 10 a la menos 6 coulombs, menos, que el menos fue por dirección, 5,0 por 10 a la menos 6 coulombs, menos sigma 3, que son 2,0 por 10 a la menos 6 coulombs, menos 4,0 por 10 a la menos 6 coulombs. Eso me da un campo eléctrico en A. Vamos a ver, de 2,82 por 10 a la 5 newtons entre coulomb, con signo negativo. ¿Qué significa? Que al final el campo eléctrico total va a ir hacia la izquierda en el punto A. Entonces, si ven esto y lo comparan con la solución que viene en el solucionario, que se comparte, a ellos les da un campo eléctrico positivo, pero es que ellos explican de que la derecha la van a tomar negativa y que la izquierda la van a tomar positiva, o sea, ellos usan los signos al revés. Eso no tiene nada de malo,
Lo pueden hacer así o lo pueden hacer de esta otra manera, siempre y cuando me indiquen a mí si la derecha es positiva y la izquierda es negativa o dirección contraria. Bueno, imagínense aquí una línea, voy a hacerlo hasta así para que se vea más entendible. Y esto le voy a poner sigma 1. Y imaginémonos otra línea que le vamos a poner negativas y a esta le vamos a llamar sigma 2. Entonces, yo les digo a ustedes, tengo un punto A y lo voy a poner acá. Entonces, sigma 1, vamos a dibujarle el campo eléctrico. Entonces vamos a hacer todo el dibujo del campo eléctrico de sigma 1. Es positivo, el campo eléctrico tiene que salir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos dibujitos? Campo eléctrico, sale. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y en el campo eléctrico, en el negativo, entra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces, para la sigma 1, el campo eléctrico tiene que ir así. ¿Lo ven? Saliendo. Entonces pasa por A hacia la izquierda. ¿Cierto? Y hacia allá lo ven. Entonces, sigma 2 es negativo. Entonces, más bien el campo eléctrico entra. Entonces, ¿hacia dónde irían las líneas de campo eléctrico? A sigma 2 aquí. Y ahí terminó esa línea. Llega hasta acá y ahí terminó esa línea. Llega hasta acá y ahí van todas las líneas. Y por A sería una línea que va hacia allá porque tiene que entrar a sigma 2. ¿Lo ve? Va hacia allá. Entonces, para el punto A, en este ejemplo mío, yo tendría un campo eléctrico E1 que al ir hacia la izquierda sería menor que 0 y tendría un campo eléctrico 2 que al ir hacia la derecha en A sería mayor que 0. Entonces, cuando yo encuentre el campo eléctrico en A, sería sigma 1 entre 2 epsilon sub 0 y lo tomo negativo más sigma 2, 2 epsilon sub 0. Ahora sí, vamos a dibujar un punto B. Si yo dibujo un punto B aquí, ¿qué pasa con la línea morada? Va hacia la derecha, ¿cierto? Entonces ese E2 es mayor que 0. ¿Y qué pasa con la línea azul? Va hacia la derecha, pasando por ese punto B. Entonces E1 también es mayor que 0. Entonces cuando yo encuentre EB, tiene que ser sigma 1, 2 epsilon sub 0, más sigma 2, 2 epsilon sub 0. Ahora, pongámosle otro punto, un punto C aquí. Vean que si en el punto C, ¿cuál es la interacción que tiene esa línea morada del campo E2? Hacia la izquierda, es negativo. ¿Y cuál sería la interacción que tiene la línea azul E1? Hacia la derecha, porque pasaría por C hacia la derecha, ¿verdad? Que es este de acá. Sí, en el inciso A hicimos primero todo esto solo para el punto A, ¿verdad? Entonces vean que en el punto A, sigma 1 se movía hacia la derecha, el campo eléctrico de sigma 2 hacia la izquierda, el campo eléctrico de sigma 3 hacia la izquierda y el campo eléctrico de sigma 4 a la izquierda. Suman y obtienen el EA. Ahora luego hacen todo igual para el B, nada más que fijándonos ahora los signos de cuál va a ser ahora la dirección del campo eléctrico de sigma 1 para B y así cada uno, ¿verdad? Cuando terminan con B, pasan a hacerlo con el punto C.